Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es José Alejandro Ruiz. En esta oportunidad les voy a hablar brevemente sobre lo que es los hechos jurídicos y todo lo que allí deriva. A continuación, y para ir entrando en contexto, voy a citar lo que son los hechos jurídicos. Estos no son más que hechos relevantes al derecho y producen efectos jurídicos y como consecuencia del hecho se crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones. Como ejemplo podemos encontrar un contrato de compraventa en el cual se adquiere el derecho de exigir la cosa comprada por parte del comprador y exigir el dinero por parte del vendedor y el deudor. Por medio del pago es que se extingue la obligación con el acreedor. No obstante, todas las obligaciones nacen de un contrato, también pueden nacer de la ley o de los delitos. En un sentido amplio, puede considerarse un hecho jurídico todo acontecimiento, ya se trate de un fenómeno de la naturaleza o de un hecho del hombre, ya que el ordenamiento jurídico lo toma en consideración para atribuirle consecuencias de derecho. Los hechos jurídicos en amplio sentido se clasifican en hechos jurídicos en sentido estricto y en actos jurídicos como consecuencia. Ahora bien, los actos jurídicos son hechos voluntarios que tienen la intención de producir efectos jurídicos. Puede considerarse al acto jurídico como una manifestación de voluntad que lleva la intención de crear, modificar o extinguir derechos y que producen los efectos que desea el actor o las partes involucradas por el derecho. Este también reconoce la manifestación de voluntad como válida para producir efectos jurídicos. El acto jurídico tiene que contener necesariamente determinados elementos esenciales o de existencia, ya que sin estos el acto no puede llegar a consumarse. Los elementos esenciales son, número uno, la voluntad, ya sea que se trate de un acto individual o varios. Es necesario que exista la voluntad de actuar. Eh, Posteriormente tenemos el objeto, que es necesario que esta manifestación de voluntad tenga como finalidad producir una o varias consecuencias sancionadas por el derecho. Los hechos y actos jurídicos son ambos acciones realizadas por los individuos, pero se diferencia en que un hecho jurídico se conforma por los acontecimientos que no se pueden evitar y que existen por el simple hecho de nuestra existencia, como es nacer o morir. Y son hechos involuntarios, es decir, no tenemos ningún tipo de control sobre ellos. En cambio, los actos jurídicos son aquellas acciones hechas por los individuos, pero que son hechas por voluntad propia, es decir, el individuo decide si realiza el acto o no, como ejemplo, realizar una compraventa o divorciarse. Por otra parte, tenemos lo que es el negocio jurídico unilateral, que es aquel que resulta de una sola declaración de voluntad y produce efectos para que quienes la emiten independientemente de la voluntad del otro sujeto de derecho y aún en contra de esta última voluntad. Así ocurre con la renuncia o una herencia. Entrando un poco más a fondo sobre lo que es este tema, tenemos así el contrato, que es considerado por la mayor parte de la doctrina moderna como una especie de convención. Se dice que tiene la misma relación que existe entre la especie y el género. Desde este punto de vista, todo contrato es una convención, pero no toda convención es un contrato. Nuestro Código Civil define el contrato como una especie de convención en el artículo 1133, el cual cito textualmente: el contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar y extinguir entre ellas algún vínculo jurídico. Dentro del contenido del contrato nos referimos a un conjunto de derechos y obligaciones generadas por el contrato. El contenido del mismo exige determinadas partes, el cuadro de facultades prerrogativas y de derechos y de las otras obligaciones y cargas. Tiene una mayor amplitud que el objeto, no solo las prestaciones contractuales, sino cualquier poder prerrogativo, derecho o cualquiera de las partes. Todo contrato debe tener un contacto, cosas, derechos o servicios sobre los que recae el acuerdo contractual, la autonomía privada y las reglas contractuales de las partes, una condición, un término y un plazo, y por último, un modo. Los elementos del contrato tenemos que son tres elementos. El primero de ellos es el elemento esencial, ubicado en el artículo 1261 del Código Civil.
No hay contrato si no hay un consentimiento de las partes, un objeto y una causa. Los elementos accidentales que pueden estar presentes por voluntad de las partes en el contrato, pero su presencia no es determinante, y los elementos naturales, que son aquellos y ciertas características de los contratos que la regulación les da para los mismos considerar implícita en las correspondientes acuerdos contractuales si las partes no disponen nada en contrario. Con respecto a la clasificación de los contratos, los tenemos así: primero, unilateral, que son aquellos contratos quienes se obligan una parte mientras que la otra no tiene ningún tipo de obligación. El número 2 es bilateral, porque este tipo de contrato ambas partes se obligan. Por ejemplo, un contrato de compra-venta, el vendedor se obliga a entregar la cosa y el comprador a pagar el precio. Número 3, gratuito, cuando solo beneficia a una de las partes, por ejemplo, el contrato de donación. Oneroso, en este caso, ambos contratos obtienen algún beneficio. El principal, que es un contrato que necesita depender de otro para poder existir. El accesorio, que depende de otro contrato para poder existir. El real, que es un contrato cuando se beneficia para su validez la tradición de la cosa. El solemne, que es cuando se requiere que se cumplan ciertas formalidades. El consensual, cuando se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. El conmutativo, cuando una de las partes se obliga a hacer algo equivalente. Y aleatorio, que cuando se trata de algo incierto que depende del azar. Estas clasificaciones se encuentran desde el artículo 1496 del Código Civil hasta el 1500 del mismo código, pero la doctrina la establece otra clase de contratos, como las ejecuciones instantáneas, que son aquellas que se ejecutan en un solo momento. Ahora bien, la venta. La venta es un contrato por el cual una persona llamada vendedor se obliga a transferir y garantizar la propiedad u otro derecho a una persona llamada comprador, el cual se obliga a pagar el precio en dinero o una parte en dinero y otra en especie. En la tradición, este modo está definido en el artículo 740 del Código Civil venezolano como la entrega que el dueño hace de la cosa a otro con la facultad de transferir el dominio y la capacidad e intención de adquirirlo por parte de la otra persona. Los elementos de la tradición son dos. Número uno es la capacidad. Tanto el traente como el adquiriente deben ser personas capaces de obrar y su obligación de voluntad debe ser libre y recaer sobre algo lícito. Deben ser mayores de 18 años, artículo 1502 y 1504 del Código Civil. Y la voluntad es la tradición que debe ser hecha voluntariamente por el traente o su representante. Y el objeto debe existir una identidad del objeto. El saneamiento por vicio oculto es la responsabilidad a cargo de enajenar por respecto del adquiriente por haber enajenado una cosa de tal naturaleza que no le permita a esta última tener posesión sobre la cosa. Las obligaciones del comprador. Número 1. El pago del precio. Está en el artículo 1517 del Código Civil. La obligación fundamental, el comprador, el pago, el precio. Sin embargo, establece esta obligación de pagar el precio, otras tales como pagar el día de terminar el contrato, pagar en el sitio convenido del contrato, recibir la entrega de la cosa, usar el procedimiento de la oferta real, oponer las excepciones previstas, pedir la indemnización de los daños y perjuicios, intentar una acción resolutoria. Y en el artículo 1844 tenemos que las obligaciones del vendedor se reducen a dos: la entrega de la tradición y el saneamiento de la cosa, como anteriormente ya lo hemos hablado. Por último, y para concluir, tenemos lo que es el retracto convencional, que es un pacto por el cual el vendedor se reserva a recuperar la cosa que fue vendida mediante la restitución del precio y el reembolso de los gastos. El artículo 1544 del Código Civil cita que el vendedor que hace uso del derecho de retracto debe reembolsar al comprador no solo el precio recibido, sino también los gastos y costos de la venta y los de las reparaciones necesarias y de las mejoras que haya aumentado el valor que tenga. No puede entrar en posesión sino después de haber satisfecho todas estas obligaciones. El vendedor, quien entra en posesión del fondo en virtud del retracto, lo toma libre de todas las tasas o de todas las cargas que le hayan impuesto al comprador. Con respecto a lo que es también las obligaciones del comprador, si se trata de muebles, el vendedor puede hacer uso de la normativa contenida en el artículo 1531 del Código Civil venezolano.
retirar la cosa y pagar el precio. Ahora bien, recibir las cosas accesorias que forman parte de la cosa vendida tenemos el pago de algunos gastos corresponden al comprador, los intereses sobre los precios cuando se convierte en contrato, cuando el comprador cae en mora o cuando la cosa produce frutos según el artículo 1522 del Código Civil. Muchísimas gracias.